le pedimos a Coalición Canaria, con su alcalde a la cabeza, pues que se dejen de obstaculizar la actualización y modificación del reglamento orgánico municipal, ya que la decisión de elaborar un nuevo reglamento fue acordada de manera unánime por todos los grupos políticos hace casi un año. Hace casi un año, como lo pueden comprobar en la copia del acta del día de referencia, pues todos los grupos políticos decidieron crear una comisión de trabajo para elaborar un nuevo reglamento orgánico. El reglamento orgánico tiene la función de organizar y coordinar el funcionamiento de los diferentes órganos municipales. Y el que está en vigor en la actualidad, el que tenemos en este momento, data de una antigüedad casi de un cuarto de siglo. Lo que quieren llevar, de hecho, lo que va a llevar el Gobierno a este próximo pleno es una modificación puntual y puntualísima de dicho reglamento, que es la entrada en vigor de la Ley del Suelo 2/2008, que los socialistas vamos a apoyar, pero que no va a dar, digamos, una solución al problema organizativo y orgánico que tiene este ayuntamiento. De hecho, en esa Ley del Suelo lleva todo lo relativo al reglamento, a la reglamentación de los intereses, del registro de intereses, así como los bienes, que engloba los bienes patrimoniales y las declaraciones de actividades. Mire, y lo que nos sorprende a los socialistas, que en un tema tan serio y tan riguroso como es el que le estoy diciendo, pues el alcalde se descuelgue después del bloqueo que ha provocado al no convocar dicha comisión desde el marzo pasado, quiero recordar, desde el marzo pasado, creo que es así, según me informan los compañeros, pues se descuelgue con sus fuegos de artificio, digamos, particulares, por no calificarlo de payasada. Y diga que el ejemplo de transparencia radica en que se publiquen el registro de intereses en su página web. Mire, los socialistas le queremos recordar al señor alcalde, aunque a veces le molesta cada vez que le recordamos las cosas, porque después, al tiempo, pues se arrepiente. Le recordamos al alcalde que el único instrumento capaz de restablecer la calidad democrática y la transparencia en el ayuntamiento es el reglamento orgánico municipal. Mire, también les pongo por ejemplo, también es transparencia, hay que recordarle al señor alcalde que también es transparencia cuando un portavoz de la oposición del Grupo Socialista, como es quien les habla, le solicita hace más de un mes una copia de las alegaciones, presentadas al Tren del Sur, alegaciones que fueron presentadas en julio por parte de este ayuntamiento Cabildo Insular. Bueno, tienen 5 días legales para ponerme a disposición dichas copias. Mire, y no es que se tratara de un documento vasto, amplio y que implicara mucho trabajo. Ese documento lo tengo aquí. Se trata de 1, 2, 3, 4 folios. Se trata de simple 4 folios y que después de un mes de espera me tuve que dirigir al Cabildo para que me diera una copia, para que me entregaran allí una copia de las alegaciones que mi ayuntamiento, que el Gobierno municipal, en representación de todos los ciudadanos, había presentado en el Cabildo. Tener un reglamento orgánico en condiciones permitiría desarrollar un marco reglamentario que defina a nivel local lo establecido en las leyes básicas estatales y en las autonómicas. Y esto comprometería al alcalde a cumplir con la legalidad y no actuar a veces de forma arbitraria y caprichosa. Por poner un ejemplo de ello es la Junta de Portavoces. Si funcionara,
el alcalde ya no decidiría de forma directa qué puntos, expedientes o asuntos conformarían el orden del día de cada una de las sesiones plenarias, sino que esa función la asumirían los portavoces de todos los grupos políticos. Esto redundaría en más transparencia y mejor democracia. También, tener un reglamento orgánico se garantizarán los derechos de todos los concejales, definiendo de forma clara, concisa, el papel y las funciones y también la forma de ordenarlas en su doble vertiente, como miembros de la oposición y como miembros del Gobierno. Como miembros del Gobierno tendrían que dar explicaciones y rendir cuentas de toda su gestión, y como miembros de la oposición a realizar su función fiscalizadora y de control con todas las garantías posibles. Otro ejemplo más sería que los grupos de la oposición tendrían derecho a la cesión de un local, además viene fijado por ley, en las dependencias municipales, con la infraestructura adecuada de medios materiales, con el fin de llevar a cabo su labor de oposición con efectividad. O sea, lo que estamos intentando que el Gobierno comprenda que no nos podemos seguir rigiendo por un documento con una antigüedad de casi un cuarto de siglo cuando estamos en pleno siglo XXI, y que los derechos y las obligaciones de los grupos políticos que tenemos en la corporación están bien definidas por las reglamentaciones y por las leyes vigentes. Un documento que se hizo en consenso, es decir, reunidas como aquí, nosotros, como bien decía el compañero Paco, estuvimos trabajando con la mayor ilusión del mundo, porque no solo se reconocen los derechos que tenemos como miembros de la oposición, sino también se recogen los deberes que deben tener los miembros del Gobierno. Yo creo que esa también, probablemente por ahí es por donde puede existir el problema, porque queden sentados y escritos cuáles son las obligaciones que también tiene que tener el Gobierno. Y yo creo que eso también es fundamental. Hay una norma que es básica y que ni siquiera en Arona se cumple esa norma básica con respecto a los miembros de la oposición. Es la ley 7, ¿no? La ley de bases de régimen local. Ni siquiera eso se está cumpliendo en Arona. Y se los dice a alguien. Yo muchas veces he hablado con mis compañeros y digo, ¿pero qué no es junta de portavoces? ¿Cómo se regula lo que se lleva a pleno y se lleva a comisión? Y mis compañeros siempre me decían, Marina, aquí se hace pues en medida lo que el señor alcalde propone. Hay un orden del día, nos comunican un orden del día y nosotros vamos al pleno con lo que se establece. Incluso ustedes han visto en los plenos cuando hay un orden del día y aparece por urgencia con expedientes que nosotros ni sabemos ni se ha comentado. La Junta de Portavoces sería para eso. Cuando se llevan expedientes de urgencia, pues previamente van a la Junta de Portavoces, se ven, se consensúa y se llevan. Pero muchas veces se llevan sobre la marcha. Allí, en un momento antes del pleno de empezar, ya nos dicen, esto es por urgencia. Ese es un ejemplo claro de eso. Sí. Claro, para preparar el orden del día de los plenos. E incluso te dice, la Junta de Portavoces deberá reunirse, primero se especifica cuándo va a ser el pleno, y ya todos los miembros de la corporación sabemos cuándo va a haber un pleno ordinario. Por ejemplo, por poner un ejemplo del caso del Cabildo, el último viernes de cada mes hay un pleno ordinario. La Junta de Portavoces será tantos días antes de la celebración del pleno. En el caso nuestro es el lunes que pasó ayer. Allí, en ese momento, se reparten las mociones y las preguntas en un número que también viene recogido en el reglamento, en un número, y se reparten a los miembros, a los portavoces. Desde ese momento, en este caso mi compañero Paco, podría saber qué mociones y qué preguntas se van a llevar al pleno. Ustedes han sido testigos de preguntas para ruegos, hay ruegos, y empiezan a llegarle a la mano del alcalde toda esa documentación. Nosotros como oposición, y ellos también, si las presentáramos nosotros, desconocemos qué hay en ese momento en las manos del señor alcalde. En el momento del debate, tú te encuentras, digamos, permítame, desnudo. www.eldigitalsur.com, algo más que un periódico.